Hola, buenos días a todos. El día de hoy tenemos presente al padre Ramón, que nos va a estar platicando del cristianismo, de qué trata, cuáles son sus importancias y por qué es tan importante en la vida de los cristianos y la gente que practica el cristianismo y las diferentes ramas. Si quieres, podemos empezar por ahí. Si nos quieres platicar por qué hay tantas ramas en el cristianismo, están el cristianismo, el catolicismo, los reformistas. No sé si quieras empezar platicando por ahí. Muy buenas, Alberto. Muy buenas. Mira, la fe católica, el cristianismo parte siempre pues de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Okay. Pero como en muchas religiones, incluso en el judaísmo, luego empiezan a haber tristemente como divisiones. ¿Por qué? Porque son puntos de vista sobre una misma realidad que a veces pues va generando esas divisiones. En el tema del cristianismo nos duele que haya divisiones porque justamente Jesús pidió la unidad, porque sabía que, como dirían los romanos, divide y vencerás. Y esto también es real en la fe católica, que ha habido personas, y pues entre ellos pues hay gente que le interesa dividir el cristianismo porque pierde fuerza y porque genera confusión. Pero bueno, para los que creemos en Jesucristo y nos basamos en el Evangelio tal cual, que es los libros sagrados, que es todo el Nuevo Testamento, pues queremos seguir lo que ahí dice, pues es evidente, y la historia además, no solo los libros, sino la historia, nos lleva a ver que el origen siempre ha sido el catolicismo, que serían el cristianismo. Los cristianos les llamaron cristianos en un X momento de la historia. Nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, como les llaman por primera vez cristianos a los que seguían a Cristo. Pero no es que nacimos con ese título, simplemente el cristianismo es la continuidad del judaísmo en cuanto que es el Mesías que viene a salvarnos. Es un poquito lo que yo diría. Hay una concepción muy curiosa en aquella época. Tienes que pensar que el pueblo judío, después de la deportación a Babilonia, a la esclavitud que los llevan ahí, desde ese momento nunca el pueblo judío había sido libre. Aunque regresan, dependen de otras naciones. Sí. Entonces, en esa época también un poquito, cuando se hablaba del Mesías, adquiría una dimensión también político-social. Entonces, cuando llega Jesucristo hay una gran confusión entre ese Mesías del que hablaban los profetas, incluso antes, a Moisés, y el Mesías político que están esperando que les libere de esas otras naciones. Pero Cristo, como Mesías, es un Mesías que viene a salvarnos del mal, del maligno, del pecado. Entonces, esa vertiente es justo el cristianismo. Ese es el cristianismo. Okay. Entonces, en ese sentido, pues que hayan diferentes ramas, o sea, ¿tú lo ves bien, lo ves mal? O sea, no. ¿O crees que hay diferentes explicaciones hacia una misma palabra? Porque eso también aparece mucho en diferentes religiones y en el judaísmo también, en donde, aunque es una oración de esa misma frase o palabra de Dios o de Jesús, se pueden dar varias interpretaciones. Entonces es ahí donde se crean estos cambios o estos cambios de paradigma o de mentalidad, en donde pues tal vez dice: y comerás de mi cuerpo y beberás de mi sangre. Pues a ver, podemos entenderlo como literalmente de su sangre, o podemos convertirlo, ok, está hablando del vino, está hablando del pan, está hablando de otros elementos. Bien. Yo no me engancharía por ahí porque te vas a enganchar y nunca vas a salir de ahí del ruido. Pero bueno, a final de cuentas yo creo que lo importante es ir a la Sagrada Escritura. Nosotros, porque igual el judaísmo, o sea, o partimos de para nosotros es muy importante la revelación. A ver, hay que partir de allí, porque si no partimos de allí, todo lo demás te vas a complicar. A ver, vamos a poner un ejemplo. Los ejemplos no son perfectos, siempre cojean por algún lado, pero a veces iluminan. Partimos de este micrófono. Es un micrófono
Tú y yo lo vemos y decimos, los micrófonos no aparecen, Ujú. alguien tuvo que hacerlo, ¿ok? Y hasta ahí podemos llegar. Entonces sabemos que existe un Dios, porque las cosas no aparecen. Si aparecieran, bueno, fuera que siguieran apareciendo, pero no es así. Entonces yo puedo llegar hasta ahí a decir que hay alguien detrás. Ahora, ese alguien, ¿quién era? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Era grande, chico, gordo, flaco, buena gente, mala gente? No sabemos. El que hizo el micrófono, ¿cómo era? Entonces, para yo saber el que hizo el micrófono, ¿cómo era? Pues tendría que venir con una carta. Este micrófono hizo Juan Pérez. Ah, bueno, ya sé que lo hizo Juan Pérez. Y Juan Pérez es bien buena gente. Claro. Y Juan Pérez tiene una familia, y Juan Pérez, ya me podrían contar de Juan Pérez. Entonces, para yo conocer al que hizo el micrófono, la única forma como yo puedo conocerlo es que él me lo diga. Ok. Eso es la Biblia. La Biblia es Dios que se comunica al hombre y le da a conocer quién es él. Okay. Por eso nos vamos a Abraham. Y ahí comienza la primera revelación que tenemos de este Dios en medio de un mundo politeísta, porque muchas veces las personas, para poder explicar tantas cosas, acudían a una divinidad o a una deidad que se inventaban para tratar de solucionar ese problema que tenían. Pero cuando viene a Abraham y Dios se le revela, todo cambia. Porque ya no es el que viene a explicarme muchas cosas que se veían, sino es hay alguien, con mayúscula, que quiere tener una relación conmigo de amistad. Okay. Y entonces todo cambia, porque no es el que me viene a solucionar ni el amuleto, sino es un alguien que me ama y que me empieza a decir quién es Él y cómo, por qué ha hecho todo lo que ha hecho y cómo quiere que yo sea su amigo. Exacto. Y cómo poder vivir entonces, una mejor vida. la revelación nos ayuda a conocer quién es Dios. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué crees que lo hizo en ese momento? O sea, ¿por qué crees que no se reveló antes y no se reveló después? ¿Por qué? No tengo datos. Yo los datos que tengo es la realidad. ¿Por qué lo hizo así Dios? Eso pregúnteselo a Dios. No me lo preguntes a mí. Okay. Porque Dios es mucho más inteligente que tú y yo juntos y Él tiene sus tiempos. Los tiempos de Dios son muy distintos a nuestros tiempos, porque Dios es eterno. Sí. Entonces, Él verá el mejor momento y la mejor circunstancia para darse a conocer, no solo en el pasado, sino a cada persona. Dios un día tú lo descubres. Dios está allí, pero hay que descubrirlo. Y el día que lo descubres, dices, eureka, ¿no? Okay. Como Arquímedes. Sí, como ya lo encontré. No lo puedes dejar de ver también. Y entonces ya lo encontré, y entonces eso es una gracia de Dios, porque encontrarse con Dios es el acto de fe. Ok, qué interesante. Entonces Dios se revela. Entonces para yo conocer a Dios necesito la revelación, porque por la simple creación puedo llegar hasta un cierto conocimiento de su existencia, pero muy limitado. Okay. Entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento, para nosotros sobre el Antiguo, fue revelándose a su pueblo quién era este Dios. Ok. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál dirías tú que son las principales diferencias entre el Viejo Testamento y el Nuevo? Que dice el Evangelio. Bien, la diferencia, no hay una diferencia en cuanto contraposición, sino hay un complemento. De hecho, el Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo Testamento. Okay. Porque, de hecho, para la fe católica, el último profeta es San Juan Bautista, primo de Jesús. ¿Que fue después de él? Fue primo, antes? Nace antes, unos meses antes que él. Y él presenta al Mesías. Como él prepara, se habla de Elías, que va a venir Elías y va a preparar al Mesías su camino. Y ese es San Juan. San Juan, Bautista se le llama.
Entonces él empieza con un bautismo de conversión, donde los judíos van, él es judío, practica la fe judía, todo esto. La Virgen María, la madre de Jesús, es judía. Jesús es judío. Los apóstoles, todos son judíos. Sí. Por eso hay una relación total. Viene a dar continuidad. Ya luego le llamarán cristianismo. Y luego tuvo un dilema, si para ser cristianos, primero se tenía uno que ser judío y después cristianos. Y entonces ya se explica en un momento que no es necesario, porque si no está ya muy complicado. Sí, no, y como dices, esa distinción, sí hubo como una separación desde el fallecimiento de Jesús hasta que empieza como ya formalmente como el cristianismo y ya empieza a ser una religión. Sí hay como un plazo de tiempo. No, es inmediato. ¿O no? ¿Fue inmediato? Sí. Lo que pasa es que no se les llamaba cristianos hasta Antioquía, que en alguna ocasión la gente cuando los vio les empezó a llamar cristianos. Pero, porque tienes que estar en el contexto, es un poco complicado porque está en el contexto de que ya vino el Mesías, soy judío, ya es el Mesías, sí. Ya fuimos redimidos. Exacto. Entonces, sigue. No, claro. No hubo o sea, es inmediato. Desde el momento de la resurrección se armó despapalle. Okay. Porque claro, se rompen todos los esquemas. Sí, ya la evidencia es tan real que ya negarla era muy complicado. Exactamente. Porque todo el mundo se enteró, claro. Fue público. Claro. Y por eso es que de un día a otro, así, justo acabamos de celebrar la Pascua, pues empiezan a convertirse, pero no sé, tú tienes que estar en el contexto, no se convirtieron unos 5,000 en un día. Okay. O sea, ¿y quiénes eran los que decían eso? Judíos. Claro. Porque primero... Porque eran en el área de... y eran todos judíos. Es más posterior que luego empezarán a ver personas que no eran judías, que vienen, se llama la gentilidad, o sea, todos los gentiles, que en todos aquellos pueblos que no eran los judíos, y de esos otros pueblos empiezan a conocer la fe y se empiezan también a adherir a esta fe. Okay. Al inicio incluso los mismos, San Pedro y ellos estaban mosqueadísimos, porque decían, ¿cómo? Pues si este no es judío. O sea, al revés, a ellos también les hacía ruido de por qué alguien que no era judío, ¿y qué hacemos con ellos? Claro. Y ya Dios les fue iluminando. Hubo incluso una reunión entre ellos para analizar el tema y ya se quedaron tranquilos porque hubo manifestaciones sobrenaturales que les iban explicando, que no voy a bajar ahorita de detalles porque te vuelvo loco, ni a ellos pobres, de que pues sí se valía. Y entonces por eso es que la fe católica, la fe cristiana se empieza a expandir fuera del judaísmo, porque al inicio pues eran solo los judíos. Y algo ahí muy interesante, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, ¿no? A ver, la religión judía o el Islam, pues todavía no llega el Mashiach, como que todavía hay una etapa que no concluye. Sí. El cristianismo, como bien mencionas, pues ya llegó, y ahora como la gente tal vez cree que ya de repente todos los problemas se van a solucionar, y no es verdad. Porque tener problemas o que la vida pues, no sea sencilla es parte de lo que lo hace vida. O sea, es parte interesante de la vida. Entonces, yo no creo personalmente que una de las intenciones de Dios es que llegue el Mesías, dependiendo si eres judío o si eres cristiano, que ya llegó, pues que de repente todos tus problemas se solucionen. Yo creo que eso a mí no me hace mucho sentido. O sea, nos vamos más antes, que es Antiguo Testamento, Génesis, claro. Pecado original. Nosotros creemos que hubo un momento en el que el hombre y la mujer fueron creados por el amor de Dios. Y los crea a su imagen y semejanza. Claro. ¿Qué significa a su imagen y semejanza? Dios es amor. Exacto. O sea, con los sentimientos, crea con los valores. Con la capacidad de amar. Pero para que haya amor los crea libres, porque a la fuerza no hay amor. Sí. Yo amo libremente. Con el libre albedrío. Exactamente. Exacto. Entonces, el libre albedrío es elegir lo que es bueno, lo que es mejor, lo que es el amor. Pero también, tristemente, puedo elegir lo que no está bien. Claro. Entonces, ¿por qué me voy hasta allá? Pues porque hay que partir
que viene lo que llamamos el pecado original, o sea, Adán y Eva. El demonio es el padre de la mentira. Okay. El demonio los engaña y a partir de ese momento el hombre está esperando su liberación del pecado y de la muerte, porque, como ustedes lo saben, el hombre que muere pues está ahí en el stand-by, esperando el stand-by, porque pues tiene que llegar el Redentor. Sí. Entonces, pues, ¿qué viene a hacer Cristo? Cristo viene a liberarnos. Y vino a dar solución al grave problema del hombre, que es el misterio del mal, el misterio de la muerte. Y esos dos misterios, todos los experimentamos. Exactamente. Entonces, las dificultades de la vida, los vaivenes, bueno, son consecuencias del pecado original, sí. El gran problema se llama egoísmo. Claro. Ese es el que es un desastre. Entonces, Cristo nos viene a liberar de eso. Y nos va a dar una ayuda sobrenatural. Esto es complicado, porque lo sobrenatural no se ve, pero se siente, como digo yo. Sí, como que es algo que no se puede comprobar, pero sabes que está ahí. Es algo que, exacto, si pones a un grupo de personas, todos lo van a sentir, nadie lo puede explicar, pero sí hay una conexión. Exacto. Entonces, Cristo nos viene a dar esa gracia de la salvación, de poder vencer al demonio, al pecado y a la muerte. Y la prueba es que Él mismo vence la muerte, porque el mayor mal que vino del pecado original fue la muerte. La muerte no existía en el plan de Dios al inicio, en Adán y Eva. Ellos iban, después de un proceso de prueba, a pasar al cielo. Sí. Bueno, del Gane de la tierra prometida. Exacto. Bueno, la tierra prometida. Del paraíso. Exacto. Ellos están en el paraíso, pero van a pasar a estar donde vive Dios. Ese Dios le llamamos cielo, donde vive Dios. Van a pasar. Después de ese momento, Dios bajaba y estaba con ellos, pero no siempre. Entonces estaba calando a ver si sí, ¿no? Sí. Y es ahí donde no, meten la bata y dicen no, se dejan engañar por el demonio. El hombre, es un misterio el hombre, pero siempre tiende sobre todo al orgullo, a la soberbia. Se cree Superman. Claro. Y luego los golpes de la vida lo van ubicando. Pero Cristo nos viene a redimir de ese mal. Entonces, ahí es donde tienes que fijarte, porque si no, la gente se queda en los problemas de esta vida. Los problemas de esta vida, muchos, el que los origina es el mismo hombre, tristemente. El egoísmo. Si no todos, yo diría. Hay un poco de todo. Pero también existe el chamuco que también hace su trabajo como lo hizo con Adán y Eva. Y sigue actuando. El misterio del mal es un misterio. Se llama el misterio, le llamamos también el misterio de iniquidad. Es el misterio del mal. Es un gran misterio. Y que cuando uno lo enfrenta y descubres a Jesús, encuentras, sí, está el misterio del mal, pero también está el gran misterio del amor y del bien. Exacto. Que es mucho más fuerte. Claro. Y ahí, por ejemplo, te quería preguntar, si nos podrías explicar un poco más qué es el pecado original. ¿A qué te refieres? ¿Qué es y qué consecuencias tuvo cuando lo cometió? El pecado original, bueno, es aquel primer pecado que se cometió en la historia de la humanidad. ¿Qué es el pecado? El pecado es desconfiar de Dios. Dios que me dice, yo soy tu padre, yo te amo, yo busco tu bien, ve por ese camino. Y luego llega ese alguien que es el maligno. Podríamos hablar de dónde viene el maligno, etcétera, pero ahorita no me voy a enganchar porque si no nos desviamos. Pero bueno, llega y les dice, no me creas. Sí. Mira, de este lado, vas a ver. Nos va a ir mucho mejor. Entonces pone en duda al hombre de cara al amor de Dios. Esa es la tragedia del hombre. Desconfiar del amor de Dios, que te indica lo correcto, lo que te va a hacer feliz. Y cuando el hombre
se deja engañar porque él es el padre de la mentira, el demonio, es muy astuto. Para él se vale mentir, entonces pues, todo se vale. Claro. Y para Dios pues solo es lo correcto, la verdad. A veces la verdad no nos puede encantar en algún aspecto, pero es la verdad y es lo que me va a hacer feliz. Y me tengo que fiar. Entonces cuando llega el mal es cuando te pone en duda confiar en el amor de Dios. Y ahí empieza el problema. Y ahí empezó con el pecado original. Fue la primera vez que el hombre desconfió del amor de Dios. Y de allí viene toda una historia que tú y yo vivimos. Claro. Porque tú también, porque somos tontos, no somos malos, pero sí somos a veces más mensos. Llega el chamuco y también nos engaña. Y nos dice, no, mira por aquí. Y tú medio te haces tonto también. Y caminas por ahí y luego dices, igual que Adán y Eva, chin, metí la pata, por ahí no era. Y ya me lo había dicho algo dentro de mí que por ahí no era. Claro. Y ahí, por ejemplo, yéndonos un poco más a cómo es hoy en día, entiendo que cuando eso sucede, cuando alguien comete un pecado, tiene que ir a confesarse. La confesión. Exacto. Bien. No sé si nos puedes platicar también un poco de pues, cómo se conecta. Un poquito antes. Ajá. Porque por ahí me preguntabas cómo se inicia. Y es que ahí empieza. Entonces, empieza con el bautismo. Sí. Tenemos en la Iglesia Católica lo que llamamos los sacramentos. No sé si hayas oído hablar de esto, pero tú me vas preguntando y yo te voy tratando de responder. Entonces, los sacramentos, hay 3 que se llaman los sacramentos de iniciación cristiana. O sea, para tú ser cristiano, tienes que hacer estos 3 sacramentos, que son unidos y separados, porque los 3 se necesitan por tu iniciación, pero los vas tomando poco a poco. Estos 3 sacramentos, el primero es el bautismo. ¿Por qué tocó el bautismo? Porque lo primero que recibimos es el bautismo que nos dejó Jesucristo. Y te perdona de ese pecado original que heredas. O sea, en ese sentido es un exorcismo, saca fuera el chamuco para que entre Dios a vivir en ti, te hace hijo de Dios, lo cual es otro nivel. No solo criatura, ya ser criatura de Dios es ser grande, porque la criatura es, o sea, eres único, irrepetible. Tuviste inicio, no tendrás fin. Wow. O sea, somos como una extensión de Dios. No, eres una criatura individual, personal. Dios está aquí. Tú eres un hijo de Dios por el bautismo. Creado por Dios en cuanto a criatura. Claro, yo de tus padres. Pero, ¿qué diferencia hay entre ti vivo y muerto? Del cuerpo sí hay, del alma no. Exacto. Entonces, como está el cuerpo enterito, entonces, ¿qué falta? Pues falta un ingrediente, el alma. ¿Y el alma quién la da? Dios. Y es única. Tuvo inicio, no tendrá fin. Entonces, eres único. Entonces, bueno, esa alma te vuelves hijo de Dios. Entonces, ya eres criatura y te elevan a hijo de Dios. Y consigues la gracia, o sea, esa vida divina que te va a ayudar a evitar el mal y hacer el bien. Pero todo esto es en semillita, es tu inicio. Entonces está el bautismo, luego vendrá la comunión y la confirmación. No me meto allá, solo quiero partir de aquí, porque entonces comienza la liberación del pecado por el bautismo, por pura gracia de Dios. Dice muy bien San Pablo, hemos sido salvados por puro regalo de Dios. Porque cuando éramos pecadores, Dios nos asume y nos perdona. O sea, ¿qué mérito hemos hecho? Pues la verdad, no muchos. Entonces, a pesar de que no hemos hecho muchos méritos y que, por el contrario, un día en la vida consciente dijimos, chin, he pecado, o sea, he hecho algo que no estuvo bien. Esos otros pecados que ya has hecho conscientemente son los que luego yo voy a la confesión. Porque Jesús dio poder a sus apóstoles después de resucitado. Dijo, bauticen, primer sacramento, y segundo, a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. En el judaísmo, para el perdón de los pecados, tienen una serie de cuestiones, entre otras aquel burrito que mandan con todos los pecados, bueno, ahí se los echan al pobre y lo mandan al desierto. O
cordero que ofrecen en reparación, ¿no? Bueno, entonces Cristo es el cordero pascual. Ese que se sacrifica por nosotros para darnos la salvación. Por eso nuestra misa es su cena pascual. Ahí, pues si quieres, pues podemos platicar de ese tema, cómo es el proceso de una persona que no es practicante, que no nació cristiana, cómo se convierte al cristianismo y cómo funciona esa transformación. Bueno, justo vamos a hablar de una persona adulta que quiere volverse cristiano. ¿Va? Que encontró la palabra de Jesús y quiere ser practicante. El punto clave aquí es la fe. Cuando es un don, la fe es un don. Hablábamos del eureka, o sea, descubro a Dios. Entonces, descubrir en Jesús a Dios es un brinco tan grande que humanamente hablando no lo puedes conseguir si no es por pura ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque es un salto muy grande. O sea, es hablar de un hombre que, aunque por la historia y por los argumentos veo que, híjole, era otro nivel, hizo cosas que no me sobrepasan, pues está bien, pero ya brincar para decir, ¿es Dios? No, entonces espérame, eso ya se necesita el brinco de la fe. Ese libro que te recomendé, que justo concluye con eso. No obstante, yo pueda justificar todo, al final de cuentas, el brinco de la fe es un don. Porque decir yo creo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a salvar, no, pues eso ya otro nivel. Exacto. Entonces vamos a decir que para que una persona dé ese brinco necesita pues la gracia de Dios. O sea, porque es como descubrir. Se llama la luz. O sea, Dios puede iluminar un alma para ver más allá de lo que tú y yo vemos. Sí, de nuestros sentidos, por ejemplo. Exacto. Y entonces, eso que ya vemos más allá es la gracia de Dios que me ayuda a descubrir que Jesús es justo el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, una vez que eso toca mi alma, Dios se puede valer, llamamos de causas segundas. Dios se te manifiesta o lo puedes descubrir de múltiples formas. Y si hablas con las personas que se han convertido, es infinita la variedad. Cómo se encontraron con Cristo. Te voy a contar una historia muy simpática. Es el cardenal Lustiger. El cardenal Lustiger fue un cardenal de París, Francia. Él era judío. Y cuenta que en una ocasión estaba jugando con sus amigos, que había de todo, también había cristianos y tal. Y entre ellos, digo, hace mucho, salió la puntada. ¿Por qué salió la puntada? No me lo preguntes. Que dijeron, el que pierda se va a confesar. Y perdió a un judío. Entonces, ¿cómo que me voy a ir a confesar? Y entonces digo, sí, perdiste. Pero yo no sé ni qué es eso. Es tu problema. Tú perdiste y te vas a confesar. Entonces entra a la iglesia y se hinca ahí donde está el confesionario y le dice al cura, pues ya estoy aquí, ¿no? Perdón. ¿Qué tengo que hacer, no? Y entonces él le hace ruido, ¿no? Dice, ¿y este qué onda, no? Claro. No tiene ni idea qué está haciendo aquí. Y entonces ya platica con él y tal. Y entonces le dije, bueno, pues al final de la confesión tienes que ir a hacer lo que llaman penitencia. Y entonces, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces digo, mira, tú vas a ir allá, a esa imagen, en un Cristo, Jesucristo crucificado, y le vas a repetir 5 veces esta frase. Tú has hecho eso por mí y yo no he hecho nada por ti. Él cogió, se levantó como si nadie, fue al Cristo y dijo, tú has hecho eso por mí, yo no he hecho nada por ti, tú has hecho eso por mí. No, hombre, a la tercera dice que fue algo que traspasó su vida. Y eso es Dios. Este judío se vuelve católico, se hace cura y llega a ser cardenal. Eso es por pura luz, gracia de Dios. Entonces, es lo primero. Por eso parto de ahí.
Ya después vendrá el bautismo, ya luego vendrá la confesión de que pues, vas a pedir perdón y que sabes que Dios te va a perdonar, pero Dios no solo te perdona, sino te viene a dar su ayuda para que puedas ser un buen hijo de Dios, Claro. que es Cristo. Okay. No sé si ya te mareé. No, sí, perfecto. O sea, primero es la fe y ya después de ese paso ya podemos brincar a hacer el bautismo y hacer... Exacto, se llama la iniciación cristiana. Iniciación. Hemos tenido bautismos de gente mayor, por ejemplo, en la universidad. En estos años me ha tocado pues, 3 o 4 y el Papa cada Pascua pues, bautiza varios, claro, que se llaman catecúmenos. Okay. O sea, el que recibe la fe ya adulto y hace un proceso de más o menos, no llega al año, poco menos, ¿okay? Más o menos comienza por noviembre y ya para abril, mayo ya ha terminado su iniciación y entonces recibe el bautismo. En la Pascua normalmente suele suceder. Entonces okay. Eso es un proceso para que viva esos meses con una capacitación y se van teniendo una serie de ceremonias donde elige su nombre, otras cosas. Okay. No me voy a enrollar, pero bueno, que sepas que hubo una preparación. Una vez que una persona ya siente algo, entonces se prepara y una vez que se ha preparado, recibe el bautismo. Ok. Cambiando un poco del tema, me gustaría preguntarte, por ejemplo, en el judaísmo y en otras religiones, cuando vas al templo, las personas, ellos rezan y cada uno está leyendo el libro sagrado, ya sea la Torá o cual sea el libro. En las iglesias pasa algo distinto, tengo entendido, que solo es el padre el que está hablando al público. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado? Ya, habría que distinguir. Ok. Eso lo aprenden en filosofía. Ni todo es blanco ni todo es negro. Claro. Entonces hay que distinguir. Entonces hay que distinguir qué parte es blanca, qué parte es negra. Y entonces eso ayuda a uno a comprender mejor. Entonces, el cristianismo tenemos oraciones, como en cualquier religión. Y esas oraciones las recitan individualmente los cristianos. Okay. Hay oraciones que están escritas, ¿no? Como el Shema Israel, igualito tenemos el Padre Nuestro y otras oraciones que están allí y las rezamos. Un poco más del Nuevo Testamento, o de los dos. Nosotros usamos muchísimo el Antiguo Testamento. Okay. Todos los salmos. Los salmos. Porque los salmos son para rezar. Nosotros los usamos muchísimo. Yo rezo 4 veces al día salmos. En las horas que ustedes conocen, que es primero las laudes, luego la tercia, la sexta, la nona, las vísperas. Y las completas, más 5. Sí. Entonces rezo muchos más salmos de los que tú rezas. Eso seguro que sí. Pero bueno, entonces esas oraciones sí las hacemos, son personales. Y cuando uno va a la iglesia, hace esas oraciones, totalmente. Pero además de esas celebraciones, como supongo que existe en el judaísmo cuando se reúnen, hay algunas liturgias o ritos en los que participan los sacerdotes. También hay otras en las que también participa algún sacerdote, pero que las hacen ustedes. Entonces, esos ritos le llamamos, por ejemplo, la misa, ¿no? La Eucaristía. Entonces, en la misa, que es como la última cena, entonces tenemos las partes que vivían, que era primero te preparas, luego tienes la lectura de la Sagrada Escritura, normalmente es una lectura del Antiguo Testamento, luego puede haber hasta 3, ¿no? Una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento y el Evangelio, y un salmo. Entonces casi tenemos más bien 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Por eso te dice que está muy fusionado. Entonces, ¿y eso quién la lee? Pues los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento las leen jóvenes como tú. Cualquiera. Sí. Y el Evangelio lo suele leer un sacerdote. O un diácono, que es más o menos lo mismo. Pero bueno. Y luego ya hay una pequeña explicación. ¿Cómo se hace en el judaísmo? Sí, de que entiende que quiere llevar este mensaje. Tratar de... Exacto. Claro, eso implica meditarlo, pedirle a Dios luz, tratar de comprenderlo y tratar de buscar la verdad que está ahí escondida. Claro. Y una vez, y ahí es donde vienen esas luces de las que yo te hablaba, así como la luz de la fe también, cuando tú lees la Biblia, siempre que la lees, si tú la lees, pero sí,
como que siempre descubres algo nuevo. Sí. Es un libro donde dices, esto no me había dado cuenta, pero si ya lo he leído muchas veces, sí, pero hoy comprendí esto. Y entonces eso lo transmites, tratas de transmitirlo, para que todos vayamos comprendiendo un poquito más el misterio está escondido de amor de Dios ahí. Ok. No sé si con esto expliqué. Sí, perfecto, perfecto. Y ahí también una pregunta que te quería hacer es, entiendo que hay como diferentes jerarquías dentro del cristianismo. Está el Papa, está el Padre, están los obispos. Ya. No sé si me quieres explicar un poco como cada rol y por qué existen tantos. Ya. No son tantos. Bueno. Primero, eso es lo interesante, saber que son bien poquitos. Son muy poquitos. ¿Cuántos son? ¿5? Hay 3 de aquí al Papa. Ok. Nada más. Qué interesante. No hay nada de diferencia. Muy chiquita la diferencia. Entonces, la iglesia es muy sencilla, aunque a veces te la presentan muy complicada. Dios hizo Jesús una iglesia muy sencilla, muy sencilla. Entonces, deja a su representante, San Pedro, ¿no? Y entonces, él y los apóstoles que dejó serían los primeros obispos. Él los ordena como entonces. Pero los obispos son lo que llamamos son sacerdotes. Ahora, en el catolicismo hay 3 niveles de sacerdocio. Cada sacerdote, según el nivel, puede hacer más cosas que el anterior. De tal forma que este se llama diácono, presbítero y obispo. No hay más. Son los 3 niveles de un único sacerdocio. Cada uno puede hacer más. Este puede ordenar presbíteros y diáconos, pero este no. Este no puede consagrar ni puede perdonar pecados, pero sí puede casar, puede el evangelio, puede hacer algunos sacramentos. Este ya puede casar, puede perdonar, pero no puede ordenar. Y sacerdotes, me refiero, y etc. Entonces, pero es el sacerdocio, un nivel. En ese hay 3 niveles, pero eso es bueno. Y luego están los laicos, o sea, los bautizados. Entonces, la iglesia se subdivide en diócesis. Una diócesis está compuesta de parroquias. Ahora, cuando uno habla de parroquia o diócesis, no habla de un templo, sino de una región. Esto es muy importante porque a veces cuando la persona, incluso los católicos a veces se confunden, porque cuando hay parroquia piensan en el templo. Sí, nada más en el lugar. La parroquia es la zona. Un territorio bien delimitado. Y estas parroquias fundan una diócesis. Y las diócesis es la iglesia. Son 3 niveles. Entonces, entre un seglar, cualquiera que va un fiel, va a tener un párroco, un obispo y el papa. O sea, el papa es universal. Sí. Entonces, en 3 saltitos, si tú quisieras decirle algo al papa, tú se lo dices al presbítero, al obispo, el obispo al papa. También podrías mandarlo directo. Pero bueno, lo que quiero decir es que está más cercano de lo que uno cree. Está más cercano. Interesante. Sí, a mí, y siempre se me hizo interesante esa jerarquía, que haya tantos puestos y tanta gente. Entonces, como ves, no son tantos. Ahora, de todos los obispos, hay 120 que son los que eligen al siguiente papa, que se llaman cardenales. Cardenal no es una jerarquía, simplemente es un título para definir quiénes son de los obispos y cardenales, quiénes son los que, por decir, apoyan al papa y van a elegir al siguiente papa. Esos son los cardenales los que eligen. Y solo hay 120. En todo el mundo. Sí, hay unos que ya llegan a la edad, pasan la edad, entonces ya ellos no pueden ni ser elegidos ni elegir. Entonces en ese momento ingresa otro para completar que siempre haya 120. Y la posición del papa funciona igual. Cuando ya no puede ejercer, ¿se cambia o tiene un tiempo son 20, 30 años y cambio siempre? ¿Cómo funciona? Eso ha ido cambiando. Incluso a todos los niveles, pero porque la vida ha cambiado. Sí.
Tú piensas que antes una persona moría en torno a los 60, 65. Dice, la Biblia misma dice que el más robusto hasta 80. Eso lo dice la Biblia. Entonces, como ves, pero no, pues la experiencia es que hoy se ha alargado un poco más la vida. Sí. Se ha alargado la vida, no quiere decir que tú vives esa vida, porque ya estás hecho big trapa y sigues viviendo. Sí. Entonces uno cree que no, tienes 90 años, pero pues no es lo mismo que cuando tenías 30. Claro. Entonces, hasta que no lo vives, no te das cuenta. Entonces, por eso es que al ver que se iba alargando, normalmente eran ad vitam, o sea, hasta que morías. Un párroco era párroco hasta que se moría, y ya que se moría, pues ponías a otro. El obispo pues, se moría y ponías a otro. Y el papa se moría y ponías a otro. Pero ahora con eso de que se nos están alargando las edades, desde hace pocos años, estamos hablando de unos 50 y tantos años, como ves mucho, bueno, no me parece mucho a mí, a lo mejor tú dices, uy, 50 y tantos años es un montón, pero bueno, realmente no es nada, en medio de 2000 años. Sí, exactamente. No es mucho. Se ha visto que cuando ya cumplen una edad, por ejemplo 75 años, ya le dices al pobre cura, ya descansa, pobrecillo. Sí. Entonces ya pones un suplente de párroco y pones un suplente de obispo. Y en el caso del Papa, pues hasta ahorita, hasta Benedicto XVI, pues se moría y lo cambiaban. Pero Benedicto dijo, pues o sea, yo ya no puedo. Y ya Benedicto desde los 75 años estaba pidiendo esquina y no se la daban, le ponían más trabajo. Entonces llegó un momento donde dice, no, pues sí, de verdad ya no puedo. O sea, entonces empieza a ver lo que le llama el Papa emérito. Obispos eméritos hay, los que fueron obispos de una diócesis, o párrocos, que fueron párrocos de una X parroquia, que ya son eméritos, ya cumple una edad y ya vino otro relevo. Exacto. Y el Papa consideró oportuno él también poner un Papa emérito. Y entonces se elige otro más joven que pues le sigue echando ganas. Porque yo ya, el Papa acaba de cumplir 95 años, sigue vivo. Imagínate el pobrecillo como está ahorita, seguir gobernando la iglesia. Entonces dijo, no, esto ya no es, no lo quiere Dios, no siento que Dios lo quiere. Entonces, con eso a lo mejor expliqué. Tú, pregunta. Yo bien, y también pues, cambiando tal vez un poco más de no pasa. Me gustaría meterme un poco en la trilogía, que es algo que también sería antes. La Trinidad. La Trinidad, perdón. Ok, sí. Sí, la Trinidad, porque, bueno, tal vez es un concepto pues, que a los que practican, sí la conocen, pero para los que no, pues tal vez esta conexión entre los tres entes, ahorita nos los vas a explicar, pero... Sí. Bueno. Realmente el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio. Ok. Entonces, te voy a contar una anécdota previo a explicártelo, porque si no, vas a decir, pues sigue siendo un misterio. Claro. San Agustín, no te suena, pero bueno, fue un santo muy inteligente, por cierto. Estaba dándole vueltas al tema del misterio de la Santísima Trinidad, discurriendo, queriéndolo entender. Entonces hay una anécdota, no sé si es histórica o no, pero es muy significativa, simpática, que dicen que llega al mar, estaba ahí en la playa dándole vueltas a este tema de la Santísima Trinidad, y se encontró un niño que iba al mar, cogía una concha de agua de mar y la echaba en un agujerito, y volvía y venía. Y entonces llega San Agustín y le dice, ¿qué haces? Dice, estoy echando el mar en este agujero, porque claro, cada vez que lo echaba se iba, ¿no? Claro. Y entonces el niño iba y venía, y le digo, pero esto es imposible. Entonces el niño voltea, es igual imposible que comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces cuenta la anécdota que es Jesús niño que se le aparece y le dice, no hagas el tonto. Entonces bueno, primero hay que entender, justamente, hay que entender que no lo vamos a entender, porque nos sobrepasa. No es irracional, pero que no sea irracional no quiere decir que yo puedo comprenderlo en su plenitud, porque estamos ya hablando de otra dimensión además. Es como entender los ángeles, es complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, es otra dimensión. Entonces estamos hablando de otra cosa. Son personas, pero son diversas. Claro. Entonces, cuando hablo de Dios como persona, Dios es 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Qué complicado. Esas 3 es Dios. Es la misma. Es Dios. Un solo Dios, pero son 3 distintas personas. En un solo Dios verdadero. Y se trata de explicar la explicación que hemos logrado. Esto lo sabemos no porque nos lo inventamos, sino porque Jesús lo explica en el Evangelio.
y nos lo enseña, pero no logra uno comprenderlo plenamente porque es un misterio. Él dice que los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿No? Y les voy a dar mi espíritu. Y entonces Él lo dice, entonces por la revelación sabemos que son 3, pero tratamos de pegarlo hasta donde nuestra capacidad permite. Sí, claro. La explicación más sencilla, si es que es explicación, es que el Padre engendra al Hijo, y el amor de ellos es tan fuerte, porque para que haya amor tiene que haber una relación. Entonces, claro, en Dios, si es amor, pues tiene que haber una relación de amor, y es el amor del Padre al Hijo. Ese amor es tan fuerte que se convierte en una persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el amor de Dios hecho persona. El Padre es creador y el Hijo es el redentor. Y el Espíritu Santo santificador. Entonces, cada uno de ellos tiene una misión en medio del mismo Dios. Uno crea y es Padre. Uno nos redime, nos salva del pecado. Y uno nos santifica, o sea, nos ayuda a aprender a amar. Ya te mareé. No, está bastante fuerte. Interesante. Sí, porque, o sea, yo pensé que era algo un poco más aterrizado, un poco más comprendido, pero ya vi que no, y que es un misterio. Enigma, sí, bastante complejo. Pues qué bueno que hice entonces la pregunta, y bastante interesante, porque la relación, que sí, como dices, pues, o sea, yo digo, uno de los vínculos más fuertes es del padre al hijo, o de la madre al hijo, a la hija. Son los vínculos más fuertes, porque en parte es como el reflejo del otro. O sea, cuando uno es padre o tiene algún hijo, ve en sí sus valores, sus pensamientos, como una extensión de él. Entonces es un vínculo tan fuerte que obviamente pues llega a crear otro ente más, que es el Espíritu Santo. O sea, es tanta la fuerza que crea otra cosa. El amor entre ellos. Ahora, si este vínculo que dices que humanamente existe, imagínate a nivel Dios qué vínculo debe de ser. Pues es infinitamente más. Sí, hasta se podría decir que es como el mismo vínculo de Dios, amor a sus hijos, que somos nosotros. Exacto, pero Él es el Hijo primogénito. Claro. Él es el Hijo. Entonces, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios porque Él nos hizo hijos de Dios. Cuando dices Él, ¿Jesús? Jesús. Sí. Claro, porque sin Cristo se rompió la relación por el pecado. Fue muy fuerte. Claro. Y además, el pecado se propagó, porque después de que ellos se alejaron, tuvieron sus hijos. ¿Y sabes cuál es el primer pecado después de eso? Pues lo que tú viste, pues, que un hermano mató al otro hermano. Claro. Por envidia. O sea, es fuertísimo. Porque eso mató. Imagínate a los papás, ver que todos sus hijos se están matando literalmente. Sí. Pues imagínatelo en el corazón de Dios. Y seguimos igual. Sí, todavía pasan. Pues sí, ¿tú cuál dirías que fue, tal vez ya nos metimos un poco, pero meternos un poco más, cuál fue el paso donde dijeron, ok, hay algo aquí, Jesús fue el Mesías, vamos a hacer una religión aparte? ¿Tú crees que ese fue como el objetivo, crear una nueva religión, o simplemente querían compartir la verdad que ellos estaban viendo? Bueno, partimos de lo que dijimos, que el judaísmo es nuestro origen. La revelación pide el Mesías, el mismo hombre pide una salvación, porque se ve encerrado en el mugre pecado y no haya por dónde salir, y luego se muere uno, ¿y qué onda? Entonces, en ese contexto, estos judíos pues van conociendo, Jesús empieza a predicar. Él predicó solo 3 años, solo 3, porque él estuvo 30 años guardadito en su casa preparándose. En esos 3 años empieza a predicar el reino de Dios. O sea, ¿qué espera Dios? ¿Quién es Dios? Ya no es Dios que nos manda una carta por el profeta, la Biblia, sino es Él mismo que viene a contarte quién es Dios. Claro, por medio de su palabra. Es como si de repente ahorita tocan a la puerta y llega el que hizo el micrófono. Dicen, yo soy Juan Pérez. Espérate, este es Juan Pérez.
oye, y entonces te empieza a contar, mira, y soy el hijo de Dios, y entonces Dios es así, y les ama, y busca su bien, y vengo a salvarlos. Va a estar complicado esto de salvarlos, porque me va a costar la vida, y tal. Y entonces ellos oyen, y de repente que estás hablando con él, que si es un cuate como yo, como tus amigos, porque era uno más, se llevarían unos cuantos años. Él tendría 30, sus apóstoles, discípulos, que serán jóvenes de 18, San Juan tendría, ¿qué edad tienes? 23. Pues calcula que de 18 a unos 20 y tantos, 28, 25 años, no lo sé, eran jóvenes. Y entonces empiezan a oírlo y empiezan a seguirlo. Pero entonces conviven como uno más, sí, pero tú imagínate que con un amigo tuyo, con un cuate más, pues de repente ves que hay una necesidad. Claro. Y eso fue lo que más les impactó a Jesús. Pasó haciendo el bien, dice esas son las 4 palabras con las que define San Pedro a Jesús. Pasó haciendo el bien. Okay. Llegan un día y le traen un enfermo. Y Jesús, venga, has quedado curado. Y todos, tú imagínate que un compañero tuyo empieza a hacer eso. Pues lo volteas a ver y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué le pasó a este? O sea, y pues al inicio nada más está así, pero pues te callas, ¿no? Nada más entre con tus cuates, oye, ¿vieron? ¿Qué onda, no? Pero después de eso, ¿no? Después de eso llega y está con 5,000 personas, hombres más, mujeres y niños. Han estado ahí porque lo quieren escuchar, tienen sed de conocer a Dios. ¿Por qué les habla de Dios? Con ejemplos muy sencillos. Esto es lo que más impacta de Jesús, que sus predicaciones son muy sencillas. Habla de cosas del vino, de las uvas, de la higuera, de la semilla. Todo lo explica con cosas muy sencillas. Entonces todos lo entienden, no necesitan ser genios. Sí. Y entonces eran 5,000 hombres, llevaban 3 días. Y entonces les dice, oye, estos ya llevan 3 días, hay que ayudarles, ya se les acabó la comida, ya no tienen nada. Y Jesús les dice, denles de comer. Y dicen, híjole, ¿qué onda? ¿Qué tenemos? Pues traen 5 panes, 2 peces. Un niño, todo lo que había. Y Jesús coge eso y pues les da de comer a 5,000 personas. Okay. Y sobra. Con eso, ok. Entonces dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y así fue su vida, 3 años viendo cosas así. Luego se encontraba con un poseído por el demonio, que empezaba a gritarle, sé que eres el Hijo de Dios, cállese. Okay. Y no le dejaba hablar. Y luego sacaba al demonio. Y entonces vive así con una persona 3 años. Sí. Bueno, o sea, ya después de 3 años, está choqueadísimo. Y después de que dices, no, pues yo creo que sí es el Mesías. Entonces, ves que lo matan. Claro. ¿Tú sabes cómo quedaron? Quedaron hechos pomada, porque después de 3 años de esas experiencias, pues todo indicaba que sí, y ahora con la muerte, pues ya no sabemos. Pero él les había dicho, me van a matar, porque yo soy el cordero que me voy a ofrecer, para nos enseña él, para todos los pecados. O sea, ya vamos a arreglar este problema de tajo, el problema del pecado. Y me va a tocar hacerlo a mí, me va a costar la vida, pero yo me voy a ofrecer. Va. Claro. Pero él les dijo que iba a resucitar, porque la resurrección es importantísima y es de donde cambia todo. Porque si él vence al pecado, sabemos que lo venció porque venció la muerte, y la muerte vino por el pecado original. Ok, entonces, y ya desde el Génesis nos lo prometieron a Jesús, porque Dios le dijo a la mujer, ¿no? Al demonio, pondré enemistad entre ti, el demonio, y la mujer, entre su estirpe y la tuya. Esa mujer es la nueva Eva, para nosotros la Virgen. Su estirpe, ¿quién es? Jesús. Su estirpe, dice en el Génesis, le pisará la cabeza a la serpiente, o sea, le dará cuello. Entonces, cuando hay muchas imágenes del Antiguo Testamento que van preparando a Cristo, pero bueno, entonces, cuando Cristo vence la muerte, ha vencido el pecado. ¿Y qué pasa? Pues que se aparece. Pero claro, tú imagínate que ahora, después de todo lo que viste 3 años, ya te conté las anécdotas, que te las imaginas en un amigo tuyo que digas, ¿qué onda? Bueno, pues ahora ese amigo lo han matado. Y ahora resulta que en la noche de que lo mataron, 3 días después, atraviesa esa pared y está aquí. ¿Qué cara pondrías tú? Sí. Bueno. ¿Fue al día siguiente o fue 3 días después? 3 días después, la noche del domingo, se los encuentra así. Ya en la mañana se había aparecido a otras, pero a los apóstoles, la noche del domingo,
Estando todos encerrados, apanicados, porque decían, a los que seguimos nosotros, no, pues seguimos, si le dieron cuello, van a ir por nosotros. Y resulta que ahí, todos encerrados con miedo, de repente entran y atraviesan. Ahora, ¿ya me comprendes? Entonces, a partir de ahí empieza el shock, porque Cristo está vivo y se empieza a aparecer y está con ellos 50 días. Y después de 50 días, bueno, ya está claro, ya entendieron, ya están tranquilos, ya se dieron cuenta de esto que va en serio, bueno, pues ahora a chambear. Y yo ya me voy al cielo, y a subir al cielo. Y entonces empieza todo lo que es la iglesia que hoy conocemos. Ok. Y ahí te quería preguntar, ¿cuál es el entendimiento que tiene el cristianismo hacia la muerte? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Hacia dónde va? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma? No sé si me puedes explicar. Sabemos que cuando una persona muere, pues deja aquí todo. Sí. Pero falta algo, porque ya no tiene vida. Entonces, nosotros sabemos, en eso creemos, los que tenemos fe, tú y yo, los que tenemos fe. Los ateos no sé qué piensen, pero pues, se acabó, no sé qué pensarán. Pero bueno, nosotros creemos en un alma espiritual. Entonces, esa alma espiritual creada por Dios se separa del cuerpo y esa alma se va a encontrar con lo que llamamos con juicio personal. Ok. Personal. O sea, con ella misma. Tú con Dios. Bueno, no va a estar presente Dios, porque si vieras a Dios, ya tendrías una gracia muy especial, pero va a ser un momento de juicio, donde vas a ser enjuiciado y donde te vas a dar cuenta de que no aprendiste a amar. Y perdiste tu vida si no aprendiste a amar. Porque seremos juzgados en el amor. Cristo, todo el rollo, vino a enseñarnos cómo se ama y se sirve a Dios, cómo se ama y se sirve al prójimo. Y esto es más complicado de lo que suena, porque hay un ingrediente que es egoísmo, que es el que genera todos los problemas. Entonces, si tú has vivido una vida egoísta, no nos va a ir bien en el juicio. Pero si tú has vivido una vida en que has aprendido a amar, aprovechaste bien tu vida. Claro. Sí, amaste a los demás, te comportaste bien con los demás, no hiciste daño a nadie, ayudabas cuando podías ayudar. Sí. Cristo lo lleva a unos extremos muy complicados, porque él dice que incluso hay que ayudar al que te hizo daño. Muy complicado, ¿no? Sí. No, pues hay que dejar el egoísmo total. Sí, totalmente. Y es muy difícil porque, pues, está el orgullo, la soberbia. Es complicado. Pero bueno, a lo que voy es, entonces va a haber un juicio. Y ahí es, ¿con Dios o estuviste no a favor de Dios? Y entonces ahí es el primer juicio. Entonces, pues ya, si a lo mejor más o menos la hiciste, pero no terminaste de afinar, es lo que nosotros llamamos el purgatorio, donde vas a terminar de purificar tu amor para llegar plenamente puro al cielo. Entonces, es difícil saber que uno logra esa purificación. Entonces, el proceso de purificación es muy sensato, porque ¿quién puede decir que vive con perfección el amor? Claro. Pues no, pues todos somos egoístas. Pero sí le echamos ganas, y eso es muy bonito. Entonces, ahí se ve que hay buena actitud. Entonces, Dios eso se da cuenta, porque Él ve las intenciones del corazón. Entonces, hay un juicio. Se separa cuerpo y alma, y un juicio primero al alma. Al final de los tiempos, creemos que Cristo va a volver. Al final de los tiempos. Incluso se dice que ese día los judíos se terminarán de convertir a la fe católica, a la fe de Jesucristo. Ahí, por ejemplo, ¿tú dirías todos vamos al purgatorio obligatoriamente? No todos. No, puede haber un alma de estas que son pan de Dios, que son más buenas que el pan. Digo, pues yo creo que esas se van directito. Claro. Pero no sé tú, pero yo creo que sí. Un ratito de afinar la cosa para que quede mejor. Entonces, o te salvas o te condenas en ese sentido. La condenación, en pocas palabras, es no tener a Dios eternamente. Haber dudado, por ejemplo. Pues no haber optado por Dios, haber optado por tu egoísmo. Pues quédate solo, ya que es lo que optaste, ¿no? Por el egoísmo. Claro. Pues vete con él. Y en el purgatorio es gente que pues sí le echó ganas, pero a lo mejor sí tuvo pues cosas todavía que purificar. O sea, hay algo peor que el purgatorio. Claro, el infierno. perder el cielo.
Fíjate que es mucho más, fíjate, no hablo del lugar infierno, simplemente perdiste el cielo. ¿Tú sabes lo que es perder eternamente, vivir con Dios? O sea, el que pierde el cielo perdió su vida, porque la vida es para ganarte el cielo. Claro. Y el que no se gana el cielo, pues, por más que haya vivido. Sí, venimos como a este mundo a estar a prueba y como, por así decirle, superarla y llegar al cielo, como llegar a nuestra mejor versión. Mucho más. Okay. Vienes a cumplir una misión. Y justamente esa frase que usan los jóvenes me encanta. Tienes que lograr ser la mejor versión de ti mismo, pero solo no puedes. Con la ayuda de Dios. ¿Y cómo te ayuda Dios? Con los sacramentos. Claro. Pero, para nosotros esto nos suena muy claro, a ti no te queda claro, más complejo, pero bien. Más o menos. Y bueno, ahí lo que te había preguntado antes es... Entonces, después de ese juicio personal, viene el fin del mundo, Cristo vuelve y hay el juicio universal. Y la resurrección. ¿De Cristo? No, ella resucitó. De los tuya, demás. mía, de todos. Todos, porque tú como persona eres plenamente hombre cuando está junto a tu cuerpo y tu alma. Entonces estás incompleto, porque tu cuerpo se pudre. Sí, se desgasta se y desvanece. Y tu alma está esperando la resurrección. Este cuerpo que tienes, este mismo cuerpo, lo vamos a volver a tener, pero glorificado. Como en el caso de Cristo, que resucita, y es su cuerpo, les enseña incluso las marcas de la pasión, que quedan las llagas de las manos, de los pies y del costado. Pero al mismo tiempo, es muy interesante en el Nuevo Testamento, cuando se encuentran así a primera, no lo reconocen. O sea, que hay algo que cambia, es una glorificación. Claro. Y entonces, en ese juicio final, todos ahí sí, convierten al nos vamos cristianismo. a enterar de todo. Claro. Sí, ahí y no va a haber duda, ¿no? El momento, porque van a todos ver cómo pues, nos sacan nuestros trapos sucios, tristemente, y perderemos, pues también serán las cosas buenas que hicimos. Claro. Y allí dirán, este pasó, este no pasó. Ya estando en la tierra. No, es un cielo, pero va a estar cuerpo y alma. Se habla de cielos nuevos y tierra nueva, porque toda la creación y el universo serán glorificados en su momento. Complejo de entender porque no lo vemos, pero está allí. Sí, o sea, ahí está y todavía no lo entendemos, y porque todavía no es una etapa que necesita suceder hoy en día, pues todavía. No sabemos cuándo. San Pablo cuenta en sus cartas como que en algún momento él dice que los que estén vivos, él como diciendo yo voy a estar ese día, por eso tanta urgencia que tenían, porque sentaban que era muy inminente. Como que dijeron, esto ya viene muy rápido. Y ya luego el tiempo nos ha enseñado que es un misterio. De hecho, ya se lo preguntaron a Jesús, y está escrito, pero con todo y la gente, aunque está escrito, como que te empieza a darle vueltas. Y ellos le preguntan, ¿pero cuándo va a ser? Y Jesús les dice, miren, el Hijo, ni yo lo sé, en pocas palabras. Eso cuando el Padre lo indique. Y porque el tiempo pues, se maneja de manera diferente, pues... Sí, es un misterio. Exactamente. Pero bueno, entonces vendrá un segundo juicio y será la resurrección. Unos para la vida y otros para la vida eterna y otros la muerte eterna. Entonces, eso no sé si ya explico un poquito. Sí, perfecto. Entonces, tu mismo cuerpo va a resucitar, aunque se reforma. Hay un muy bonito pasaje en el Antiguo Testamento, justo creo que es Ezequiel, cuando cuenta cómo ese campo de huesos muertos, cómo vuelven a reunirse y a formarse y a revivir. Eso es lo que hace Dios. Bien. Muy bonita esa. Interesante. Sí. Sí, bastante. Pues, si quieren, pues aquí lo aquí dejamos. Muchas gracias. ¿Todas las dudas claras? Todas las dudas claras. Fuera. Claro que sí. Muchas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. Saludo al público. Saludos. Nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo. No olviden suscribirse, compartir el video y seguirnos en redes sociales como Alberto Teche. Nos vemos en el siguiente capítulo.